Ya comienza, ya está aquí. Espacio incluyente para ti, un lugar para compartir, donde cada voz puede vivir. Te presto mi voz, curiosidades de la salud. Acá entre mamis, hablando de discapacidad. Espacio incluyente, unidos por la inclusión. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente. Estoy muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes a través de este podcast y les recuerdo que para todos aquellos que nos han escuchado en otro formato, hoy nos van a poder escuchar a través de Amazon Podcast, Apple Podcast, Spotify y por supuesto YouTube. Así que bueno, pueden escucharnos en diferido. Este podcast se estará subiendo cada 15 días, pero ustedes nos pueden escuchar y compartir, sobre todo compartan este contenido a diferentes personas. También en redes sociales, en Facebook e Instagram nos encuentran como en Foro, Mujeres con Discapacidad Visual. Y en este momento quiero agradecer también la producción, aquellos que están detrás de bambalinas, y quiero agradecer al licenciado Gustavo Morán, que desde El Salvador va a estar produciendo y editando este programa. Bueno, sin más, vamos a continuar con nuestra primera participación y se trata de la psicóloga Alejandra Juárez con la sección Curiosidades de la salud emocional y la discapacidad. Volvemos enseguida. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la sección Curiosidades de la salud emocional y discapacidad. Soy Alejandra Juárez, psicoterapeuta, y en esta ocasión te quiero hablar de una mujer mexicana que solo la podría describir como revolucionaria, una mujer que rompió paradigmas y que todas sus vivencias fueron transformadas en arte. Acompáñenme en este espacio de reflexión. ¿Sabías que el 13 de julio se cumplieron 72 años del fallecimiento de Frida Kahlo, una de las artistas más influyentes de México y del mundo? A los 6 años de edad, Frida Kahlo contrajo poliomielitis. Su pierna derecha sufrió una atrofia que le dejó la pierna más corta y delgada. Comienza a usar pantalones y faldas superpuestas para ocultar la secuela, desafiando las burlas. A los 18 años sobrevive a un devastador accidente de autobús. Un pasamanos de metal atraviesa su pelvis, fracturando su columna, costillas, clavícula y pierna en múltiples partes. Obligada a una inmovilidad total en cama, su madre instaló un espejo en el techo. En 1926 pintó su primer autorretrato con traje de terciopelo. Sufrió constantes recaídas, dolores agudos en la columna y la pérdida de embarazos, lo que deterioró su salud mental y física. Se sometió a decenas de cirugías correctivas. En 1939 pintó Las dos Fridas. En 1944, La columna rota. Y en 1946, El venado herido, exponiendo en cada uno de sus cuadros los corsés de yeso o sus heridas, quitándole el estigma social a la discapacidad y a la salud mental. En 1950 pasa casi un año internada en el hospital y en 1953, debido a la gangrena, le es amputada la pierna derecha por debajo de la rodilla. En 1953 asistió a su primera muestra individual en México, en ambulancia, ordenando que coloquen su cama en medio de la galería para celebrar rodeada de amigos.
y escribe en su diario la emblemática frase: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Su salud colapsó severamente. Falleció el 13 de julio de 1954 a los 47 años en la Casa Azul. Días antes de morir, con un pulso caótico por los analgésicos, interviene su última pintura de sandías escribiendo sobre la pulpa roja: ¡Viva la vida! Sin duda, para Frida Kahlo, el arte no fue un simple pasatiempo de convalecencia, sino un mecanismo de supervivencia y resistencia política frente a un cuerpo que la sociedad de su época consideraba roto. El lienzo se convirtió en el único espacio donde recuperaba el control de su narrativa. El arte le permitió externalizar el dolor que las palabras no alcanzaban a nombrar. Frida Kahlo desafió activamente las expectativas sobre cómo debía comportarse una persona con discapacidad. Frida decoró sus corsés ortopédicos, diseñó su vestimenta como una armadura estética y expuso en su propia cama de hospital, demostrando que la mente y la creatividad pueden volar más allá. Su muerte, en julio de 1954, selló un legado donde el arte fue, ante todo, su máxima herramienta de supervivencia. Gracias por acompañarme en este episodio. ¿Conocías estos aspectos sobre cómo Frida Kahlo vivió y afrontó la discapacidad? Si deseas contactarme para tratar alguna situación relacionada a la salud emocional y discapacidad, puedes escribirme. En Instagram me encuentras como alejuarez.psicoterapia. Y no olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. Hasta pronto. Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies. En un momento regresamos. ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia e interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535-090575 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte. Y ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Incluyente. Por supuesto, tenemos unos súper invitados. El día de hoy son 3. Vamos a abordar un tema que estuvo muy visibilizado días atrás. Acaba de terminar el torneo futbolístico más importante en este 2026 y todo el mundo nos llenamos de la fiebre futbolista. Y bueno, ¿sabían que existe también fútbol para ciegos, conocido como fútbol 5? Bueno, pues hoy tenemos 3 invitados que nos van a explicar un poquito más al respecto y que además se conectan desde Puebla. ¡Viva Puebla! Y se trata nada más y nada menos que de Ángeles Ortiz, de Jorge Lanzagorta y de Eduardo Cerezo, que como les dije, estarán explicándonos el día de hoy su trayectoria dentro de esta rama de deporte, pero también de sus éxitos, de sus logros, de sus planes a futuro, de todo lo que se ha logrado en México a través de este deporte y de lo que está por venir. Así que no se lo pierdan, vamos a escuchar su semblanza de cada uno de ellos y volvemos enseguida, solo aquí en Espacio Incluyente. Jorge Lanzagorta, comunicólogo por la Ibero Puebla, tiene un diplomado en formación para la inclusión social comunitaria y es pasante de la maestría en prácticas narrativas para la educación y el trabajo comunitario en la Universidad Campesina e Indígena en Red.
Le interesa crear proyectos que abran posibilidades de participación social y la accesibilidad para personas con discapacidad visual, lo que ha impulsado desde los proyectos Cine para Imaginar y Topos FC. Ha sido jugador y gestor deportivo en la promoción del fútbol para ciegos. María de los Ángeles Ortiz Montiel es originaria de Tlaxcala. Perdió la vista por neuromielitis óptica mientras estudiaba en la universidad, pero eso no detuvo su pasión por el fútbol. Hace 10 años buscó en internet cómo se jugaba el fútbol para ciegas y así llegó a Topos Puebla. Coincidió con la creación de la rama femenil y decidió integrarse. En 2017, en su primer partido nacional contra Jalisco, anotó el gol del triunfo, el primer gol en la historia del fútbol femenil para ciegas en México. Con Topos ha sido campeona nacional 2 veces y campeona de goleo. Gracias a su desempeño, fue seleccionada para la preselección mexicana que busca representar por primera vez a nuestro país en la Copa América 2026 con un equipo femenil de futbolistas ciegas. Entrena cada sábado en La Madriguera, viajando 6 horas entre ida y vuelta. Además, se desempeña como quirofísica. María demuestra que la disciplina y la pasión derriban todo obstáculo. José Eduardo Cerezo Rivera es un referente nacional e internacional del deporte adaptado en golbol y fútbol para ciegos. Ha representado a México en múltiples justas del más alto nivel. En Juegos Panamericanos ganó bronce en golbol en Guadalajara 2011. Después, en fútbol para ciegos, obtuvo bronce en Toronto 2015 y Lima 2019 y también compitió en Santiago 2023. A nivel mundial, disputó las Copas del Mundo de Madrid 2018 y Birmingham 2023. En Copas América, consiguió bronce en Sao Paulo 2019 y participó en Santiago 2017 y Buenos Aires 2023. Suma además bronce en el Grand Prix Puebla 2022 y en la Copa Internacional Azteca en San Luis Potosí 2025. Con Topos Puebla FC jugó la Copa Libertadores en Lima 2015. A nivel nacional es multicampeón. 5 campeonatos de oro y 4 platas, 3 bronces, más 2 campeonatos de liga en 2021 y 2026 y 2 subcampeonatos. Por su disciplina y esfuerzo, el Senado de la República lo homenajeó en 2023 y el Congreso de Puebla en 2024. Hoy es capitán de Topos Puebla y de la selección mexicana. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a Jorge, Ángeles y Eduardo, solo aquí en Espacio Incluyente. Estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en Espacio Incluyente. Acaban de escuchar todo lo que han hecho estas personas que están con nosotros el día de hoy, nuestros invitados especiales. Y la verdad es que me quedé impresionada al leer su semblanza junto con ustedes y saber que este deporte adaptado, digamos que está avanzando cada día más. Quisiéramos que a pasos gigantescos, pero el día de hoy tenemos a Jorge Lanzagorta para que nos cuente un poquito de lo que está pasando en México, de lo que está por venir en cuanto a este tema y por supuesto de lo que él ha logrado una vez que adquirió la discapacidad visual, cómo fue que el deporte lo ayudó también a ponerse las pilas y a ser cada vez más autónomo. Bienvenido, Jorge. No, a ti, Marlene, muchas gracias por la invitación. Aquí encantados de compartir. Bueno, pues cuéntanos un poquito de tu trayectoria brevemente. ¿A qué edad adquiriste la discapacidad visual y cómo fue que te empezaste a integrar en todo lo que es el deporte adaptado? Pues mira, yo soy una persona ciega adquirida. Desde los 15 años empecé con algunos temas de la retinosis pigmentaria y pues mi proceso de pérdida de visión fue paulatino, más o menos fue de los 15 años a los 19, 20 y cuando cumplo 22 años tengo la oportunidad de hacer un viaje a Chile. Viví un año en Santiago, en Chile,
y allá fue donde tuve la oportunidad de conocer el fútbol adaptado, el fútbol 5 para personas ciegas, y desde ahí fue algo que conectó con una parte de mi historia previa a la discapacidad visual, que siempre fue un deporte que me llamó mucho la atención, del que era parte de mi vida, ¿no? Y los deportes colectivos siempre han sido como muy formativos, ¿no? En mi historia y en los que creo mucho, ¿no? Como en su fuerza, porque nos invita como a pensar la vida a través del deporte del juego, ¿no? Y eso ha sido algo como muy lindo. Y cuando regreso a México es cuando también empiezo ahí como a investigar y ver qué había de este deporte, y fue cuando me doy cuenta que así como se jugaba ya a nivel profesional no había como ningún esfuerzo, ¿no? Como consolidándose en México, y es cuando empezamos aquí en Puebla pues a juntar amigos, ¿no? Para jugar, para cascarear, tanto amigos con discapacidad visual como sin discapacidad. Y ahí nos dimos cuenta también que el fútbol convocaba, ¿no? Que tenía un poder muy fuerte para invitarnos que nos convocaba a estar en una cancha. Y una vez ya estando en la cancha, pues también nos invitaba pues a compartir la vida, ¿no? De diferentes maneras, y además de pasar un rato lindo en donde podemos jugar, hacer ejercicio, compartir, pues era algo que nos estaba generando ese espacio de conversación donde también podíamos ir aprendiendo mucho de las vidas de nuestros compañeros, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos poco a poco como a mantener la intención de hacer un equipo, y empezamos también a conectar con algunas personas que estaban ya empezando en otros lados, ¿no? Como San Luis Potosí empezó también en espacios temporales, ¿no? Como parecidos a nosotros. También en Oaxaca había ahí como una intención, en Jalisco, en Aguascalientes. Entonces hicimos ahí como algún proyectito donde empezamos también a compartir con esos equipos, y ya hasta 2011, después de los Juegos Panamericanos que sucedieron en Guadalajara, es cuando ya la federación dice, ¿saben qué? Este deporte tiene potencial y vamos a ingresarlo, ¿no? Como a los deportes de la Federación de Deportes para Ciegos. Y entonces ya empieza a tener un poquito más de fuerza y proyección, ¿no? Y eso es algo que empezó a surgir de manera como más formal, digámoslo así. Y en 2016 es cuando nosotros, digamos que también ahí hicimos el esfuerzo en Puebla trajimos a unos amigos de Argentina, de Córdoba, para empezar a trabajar también con un equipo de mujeres y con un equipo de niños y niñas, ¿no? Entonces ahí es cuando hay una expansión, cuando menos en la comunidad Topos, que así se llama el equipo que tenemos en Puebla. Justo era lo que te iba a preguntar. ¿A quién se le ocurre ponerle Topos FC? Me imagino que la F es de fútbol y la C de ciegos, pero tú coméntanos. Sí, pues justo, pues algún día de estos que estábamos empezando con el proyecto, pues sí, nos dejamos como de tarea, ¿no? Traigan algún nombre que se les ocurra para el equipo, ¿no? Y dentro de todas estas ideas, pues digamos que una de esas era Topos, y como que nos hizo sentido a todos, ¿no? O sea, primero pensando desde lo básico de, pues es un animal ciego, ¿no? Pero luego ya también nos encontramos algunos textitos que cuando menos quienes los estuvimos cotorreando nos dio también como mucho sentido del fondo, ¿no? Que hay un cuentito del subcomandante Marcos que se llama El León Mata Mirando, en el que hay un personaje topo que digamos que descubrió un don de los dioses, que es mirar más hacia adentro que hacia afuera, ¿no? Y hay otro textito de un escritor que se llama Raúl Sivechi, que habla como de la revolución de la gente común, que la gente común pues a veces está en grupos como de la cultura, como en este caso serían las personas ciegas, y habla de que la gente común siempre está haciendo cosas, ¿no? Haciendo la vida, y que pareciera que estamos bajo la tierra esperando el momento para emerger y mostrarnos al mundo, ¿no? Entonces hay como unas metáforas ahí de los topos que nos han acompañado en el tiempo también. Me encanta la analogía. Bueno, y por lo que respecta a los valores, como bien dices, creo que también cuando se trabaja en equipo, porque bueno, hay muchos otros deportes que pudieran ser a nivel individual, pero si lo que apasiona del fútbol es justamente ver el trabajo en equipo, los resultados que dan y los valores que hay detrás de quien juega fútbol, porque primero tiene que ser una persona comprometida, disciplinada, que también aprenda a entender a sus compañeros y a trabajar en equipo. En este caso, ¿qué otra cosa tú sientes que les ha aportado el estar dentro de un equipo de fútbol para ciegos a los chicos que te han tocado también
primero compartir con ellos en la cancha y ahora estarlos gestionando. Sí, pues yo creo que el deporte sí es algo que te invita a ser mejor persona, ¿no? O sea, como lo que dices de pronto, como a cuidarte más, a tener un poco más de disciplina. Y nosotros empezamos como un equipo pues totalmente recreativo, ¿no? Al principio, de juntarnos a jugar. Y algo que creo que ha sido como la fortaleza de la comunidad Topos, ¿no? En Puebla con estos equipos que mencioné hace rato, es que pues sí intentamos pues como sostenernos, ¿no? Entre el equipo de chicos, el de chicas, el de niños, niñas, quienes nos apoyan de staff, las familias. O sea, como que se ha tejido una red muy, muy importante para nosotros a nivel aprendizaje y a nivel cuidados también. Y pues poco a poco ha surgido también como esta oportunidad de que tanto hombres como mujeres pues vayan enfocándose a la parte del alto rendimiento y de lo profesional, que como cualquier deporte, sea deporte adaptado o no, te exige muchísimo, ¿no? O sea, sí para llegar a un nivel profesional, pues necesitas pues ser mucho más disciplinado, comprometerte con las formas de entrenamiento, con la alimentación, con los horarios de descanso, y entonces sí entras como a otro nivel también de cuidados y de compromiso, que eso pues al final también permea en tu vida, ¿no? O sea, si logras hacerlo a nivel deportista, pues también de pronto aprendes muchas cosas que se pueden trasladar a tu familia, a tus estudios, a tu trabajo, y eso pues es también importantísimo que se vaya moviendo, ¿no? Claro, en todas partes, dar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Cómo pudieras explicar, ¿no? Los diferentes torneos en los que puede participar un equipo de fútbol para ciegos? ¿Cada cuándo se realiza? Hay mundial también, hay Copa América, hay diferentes copas. ¿Cuáles son los torneos que uno puede como ir escalando una vez que ya formas parte de algún equipo de fútbol para ciegos? Sí, pues justo a nivel local ya se han hecho 3 ediciones o 4 de lo que es la Liga Nacional. Antes se hacía nada más un torneo nacional, que era una vez al año, un torneo de 4 días. Nos juntábamos los equipos que habíamos a nivel nacional en algún lugar y teníamos varios partidos un fin de semana largo y era nuestro torneo, ¿no? Entonces entrenabas todo el año para solamente un fin de semana, y ya tiene varios años que hemos logrado que se haga una liga en donde tenemos más espacios de competencia durante el año y o sea, nos encontramos más en distintos espacios, y eso ha hecho que también ayude mucho al nivel y a la comunidad también que se va creando entre los propios equipos. Hoy en día de los hombres hay entre 10 12 equipos más o menos, ¿no? De cada uno de un estado distinto. Eh, y de las mujeres ha sido el proceso un poquito más lento, que ya Angie nos podrá compartir, pero hoy hay 4 equipos establecidos y quizá 2 por ahí también como en proceso, ¿no? Y esto es como a nivel local, entonces se compite a nivel nacional, y de ahí también se hacen algunos selectivos ya para conformar una selección nacional. Y el ciclo olímpico, que se le llama, es de 4 años, que comprende 4 competencias, una por año, que son como las más importantes, que una es la Copa América, que es una copa regional. Luego se juega el Mundial, que ya es con los que logran pasar de cada una de las regiones del mundo. Luego se juegan los Juegos para Panamericanos, que también es regional del continente americano, y los Juegos Paralímpicos, ¿no? Entonces ese es como el ciclo de competencias que hay en el año, y para el que pues, los jugadores que quieren aspirar a formar parte de la selección y eso, pues también se preparan y van haciendo su propio trabajo, ¿no? Y este deporte es regido por la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos, que cada estado tiene su propia asociación de deportes para ciegos, que es donde se van constituyendo los equipos que quieren participar también de manera nacional. Una vez que ya dicen, bueno, de cada equipo de los diferentes estados de la República hay 2 o 3 destacados futbolistas, ¿cómo se concentran? ¿Tienen algún lugar a donde ya de manera conjunta unan esos talentos y puedan trabajar en equipo para ir a representar a nuestro país? Sí, están las instalaciones del CEPAMEX, que es el Centro Paralímpico Mexicano, que está ahí en la Ciudad de México.
que justo ahí hay una cancha que les presta la ENED, que es la Escuela Nacional de Entrenadores, que está ahí al lado. Y ahí es donde suelen ser las concentraciones, porque ahí se tiene la parte del comedor, los dormitorios y eso. Aunque también se hacen a veces algunas concentraciones fuera del Centro Paralímpico. En algún momento hicimos algunas en San Luis Potosí, cuando había más gente en San Luis Potosí participando en la selección. Luego también en Puebla se hicieron algunas y se van así como variando, depende también como de las intenciones de quienes llevan el proceso, pero lo normal es en el Centro Paralímpico Mexicano en Ciudad de México. ¿Y quiénes deciden quién van a formar parte de la selección? O sea, sí hay dentro de la federación, se elige a un entrenador nacional, tanto para el equipo varonil como para el equipo femenil, y ellos son quienes tienen la tarea de hacer, junto con los otros entrenadores de los equipos, se hacen como unos listados. Se propone que en los torneos cada entrenador de los distintos equipos pueda compartir a quien es entrenador nacional, pueda compartir un listado de quienes consideran que son los mejores jugadores, para que de ahí se hacen de pronto unas preselecciones que le llaman, que hay una concentración a lo mejor con 10, 12 jugadores, cuando saben que al final van a quedar 8, ¿no? Entonces ya se hacen algunas pruebas, tanto médicas como físicas, técnicas, y ya ahí es donde se va filtrando al equipo. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona jugando fútbol para ciegos? O sea, en el fútbol regular vemos que se están retirando a los 35 años. En el fútbol para ciegos, ¿como qué edad es con la que puedan participar? Pues mientras la persona esté físicamente a gusto participando y también pueda ser, digo, quien aspira a selección nacional quizá tenga como más complicaciones, ¿no? Pero para la Liga Nacional, pues realmente hasta que el cuerpo y la persona lo decida. Pero ahí tenemos al rato un ejemplo con Eduardo Cerezo, que es alguien que ha estado muchos años participando a nivel profesional y su cuerpo y su talento le sigue dando. Uh-huh. ¿Y a qué edad es la mínima con la que puedan ingresar? Pues lo ideal también es, dependiendo, como el cuerpo es un deporte de contacto, entonces sí, lo ideal es que pues de preferencia sean mayores de edad, pero en la liga pueden participar a partir de los 16 años. Muy bien. ¿Tú quisieras compartirnos un poquito de los planes que hay para Topos en lo que resta de este 2026 o inclusive a futuro? Sé que recientemente han estrenado una cancha, que están trabajando mucho con no solamente ustedes, sus familias y la gente que es de la comunidad. ¿Ha sido suficiente o se requieren de más recursos, de más apoyo, de más difusión para que el fútbol ciego, el fútbol 5 en México se dé a conocer y sobre todo se sigan teniendo pues mayores logros, ¿no? Sí, yo creo que hablar de temas de promoción, de difusión, o sea, siempre es importante seguirlo haciendo, ¿no? De manera constante, porque a veces hay muchos chicos, chicas con discapacidad visual que el deporte en general, el fútbol, les puede pues abrir e impulsar un montón de posibilidades en la vida, ¿no? Y entonces yo sí creo que todo el tiempo, o sea, todos los días hay personas que adquieren la discapacidad visual y que están encontrando nuevas formas también de hacer la vida, y creo que es bien importante mantener la difusión. Y en temas de recursos, pues justo cuando hemos intentado esto de la Liga Nacional, por ejemplo, con los equipos y también como el hacer torneos y los viajes y eso, sí son pues cuestiones costosas, ¿no? Cuando pues de pronto tenemos que trasladar a 15 personas del equipo a hospedarse, a alimentarse, a hacer los viajes y eso, pues hace que se encarezca mucho el poder tener esta competencia, y siempre es necesario, ¿no? Como seguir sumando patrocinadores, gente que se sume también a fortalecer los procesos de entrenamientos, acompañar a la comunidad. Entonces eso creo que sí es algo que es importantísimo. Sí, tristemente en nuestro país no se apoya tanto el deporte y eso es a todos los niveles, ¿no? Hemos visto atletas que van a representar a nuestro país y que ellos tienen que estar costeando sus gastos. ¿Hasta dónde los apoya la Federación del Deporte para Ciegos y hasta dónde los apoya la CONADE? ¿Y cuál es su labor de ustedes por ahora? Esperemos que cambie, ¿no? Porque el estar generando recursos propios para poder realizar
lo que a ustedes les gusta, claro, pero que al fin de cuentas van a representar un país, creo que no es la forma correcta de que ustedes se concentren en lo que realmente van a hacer, ¿no? En dar lo mejor. Entonces, en el camino se quedan muchas cosas, a veces hasta las ganas de ir por no poder encontrar los recursos que se requieren. Sí, pues justo en temas de apoyo, la CONADE lleva varios años apoyando el fútbol, pero ya siempre ha sido como a nivel selección, a nivel competencias importantes, y a veces se descuida un poco como la parte de los procesos, ¿no? O sea, como esta parte de formativa que viene más como de base, ¿no? Tanto a nivel juvenil como a nivel digamos, como atletas que tienen como ciertas aspiraciones y van bien en sus procesos. Entonces, esa parte más formativa sí recae como en los esfuerzos locales, ¿no? Y ahí también creo que hay como un proceso formativo que se tiene que hacer también con las propias partes de la gestión, de cómo acercarse a los institutos locales del deporte, a cómo solicitar ciertos apoyos, cómo darle seguimiento. Entonces yo creo que sí hay una chamba compartida que se tiene que hacer, tanto de las propias asociaciones locales como de los equipos, como de la CONADE, de la federación, y falta eso, como fortalecer la articulación y un poquito casi como decir, bueno, ustedes suman en esto, nosotros en esto y así, como que se hace un poco de manera, este, como natural, pero sin mucha formación y acompañamiento, ¿no? Entonces yo creo que hay falta fortalecer como esa vinculación, esa comunicación para que realmente tengan seguimiento los procesos largos. Claro. Oye, ¿y sabes si en alguna ocasión eh, en general, ¿no? Quienes representan a la selección de jugadores ciegos para México han tocado puertas a marcas importantes como para que les estén patrocinando tenis, uniforme o inclusive los hoteles, ¿no? Algún hospedaje, la línea de aviones, los viajes? No, la verdad es que, o sea, sí se ha dejado como en el tema competencias importantes, se deja como ese apartado a la CONADE. Y ahí es donde a veces siento que hace falta como si sumar de alguna manera, ¿no? Pero a veces no hay como tanta información o tanto acompañamiento de hasta dónde sí, hasta dónde no, a quién le toca qué, ¿no? O sea, esa parte como de organización creo que es como la importante. Y sí, algunos esfuerzos locales han hecho esos acercamientos con algunas marcas, con algunas empresas, pero no, a veces no tiene tanto eco, ¿no? O sea, no es tan sencillo conseguir como esos acompañamientos también desde los patrocinios, porque no hay Claro. como un retorno comercial, ¿no? O sea, como no es un deporte pues visto en televisión, no es un deporte que tenga como un gran público y así, o sea, pues a veces tiene que ser más desde lo donativo, desde lo social, que desde el patrocinio comercial. Claro. Fíjate que a mí se me ocurre, por ejemplo, que se pudiera viajar con holgura, ¿no? Que no nada más dijeran, tenemos este uniforme y es el único que tenemos que cuidar porque si no, ya no tenemos otro, ¿no? Sino que puedan decir, traes y que como le hacen los futbolistas regulares, a sus fans le regalan una playera en ese momento, o sea, que puedan tener esa libertad de decir, ay, me la quito, me la pongo y no la tengo que mandar a la lavandería o cuidarla, o sea, que pudieran hacer eso no nada más con el uniforme, sino con los balones, que también a veces cuesta trabajo tener varios, repararlos, conseguirlos, en fin, son tantas cosas que hay detrás y que todo tiene que topar en temas económicos, pero creo que también si se organiza la gente que está a cargo, pudiera justamente tocar puertas aún en áreas municipales, empresas que puedan apoyar, que de hecho si nos están escuchando algunos empresarios y quieran donar sus recursos económicos, no solamente cada año hacia el Teletón, sino a organizaciones que necesitan la ayuda económica para seguir subsistiendo, como en este caso el deporte adaptado, ¿no? En cualquiera de sus formas. Es importante que digan, pues entonces tenemos dinero suficiente, queremos aportarlo y que puedan ellos tocar puertas, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son las redes sociales en donde pudieran conseguir el contacto con Topos para que puedan hacer alguna donación, alguna aportación, ya sea en especie o en efectivo? Sí, pues en la comunidad Topos, que estamos en Puebla, estamos en todas las redes sociales como Topos FC Puebla.
y también tenemos el sitio web que es www.toposfc.org. Entonces ahí digamos que sí tenemos toda la información de lo que se va haciendo con la comunidad, con el equipo de hombres, de mujeres y del infantil. Muy bien. ¿Y algo que quieras decirle a todos aquellos que aún no conocen mucho del fútbol para ciegos, pero que tienen en su corazón el quererse unir al deporte, que pensarán, ay, ya adquirí una discapacidad visual y el mundo se acaba aquí? No, hay que decirles que pueden tener otras opciones, incluyendo el aprender, el disfrutar, el vivir en comunidad la emoción del fútbol y el estar viviéndolo en la cancha, ¿no? En primera persona. Pues justo el consejo es acérquense al equipo que tengan más cercano, ¿no? Que investiguen del fútbol para ciegos en su localidad. Ahí les decía que había como 12 equipos más o menos y como 6 de mujeres. Y la verdad es que es un deporte que te exige mucho, que es muy apasionante, que es muy rápido, te mueve mucha adrenalina, te hace pues tejer redes como muy interesantes con compañeros, compañeras, ¿no? A nivel equipos, conocer mucha gente y un poco lo que decíamos hace rato. Todo el esfuerzo y lo que te va moviendo a nivel personal para que te invite a ser mejor en la cancha, en el deporte, en el equipo, eso se traslada a la vida y es algo que es muy, muy enriquecedor y que te puede potenciar, ¿no? Entonces eso es algo que recomendamos un montón, que se acerquen, que convivan, que lo sientan. Y no solo si eres persona con discapacidad visual, ¿no? Sino también se necesita gente que ve. Los porteros en el fútbol para ciegos sí ven, los 4 jugadores en cancha son ciegos, pero los porteros sí ven. Hay entrenadores, hay guías. Entonces, si eres alguien también sin discapacidad, seguramente vas a encontrar ahí una forma de sumarte y es un deporte muy, muy lindo, ¿no? Así es, Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos un poquito de la labor en cuanto a gestión que tú actualmente realizas. Y bueno, me encantará que en algún otro momento del programa estés con nosotros, pero para hablarnos también un poco de cine, ¿no crees? Buenísimo. A la orden. Te agradezco mucho y por supuesto vamos a continuar en Espacio Incluyente. Ahora nos vamos a ir a la cápsula de Acá Entre Mamis, para todas aquellas mamás que también necesitan un consejo hoy. Pongan mucha atención y volvemos enseguida. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Graciela Gallardo en su sección Acá Entre Mamis, con un tema padrísimo, el cual les va a encantar. El tema es cerrando ciclos. Acompáñame a saber más sobre este tema. Comenzamos. Sí, el día de hoy hablamos sobre cerrar ciclos. En México se acaba de terminar el ciclo escolar y eso me inspiró a platicar sobre este tema, porque en cada nuevo ciclo escolar no solo aprenden nuestros hijos, sino nosotras también. Tal vez este ciclo escolar fue nuestra primera vez que ingresó nuestro hijo a la escuela y aprendemos un poquito a soltar y a dejarlo ser. O tal vez fue el término de una etapa como el preescolar, primaria o secundaria y reconocimos todo el esfuerzo que nos llevó a estar en este momento. Muchas felicidades a todas las mamás y a todos los familiares de personas con discapacidad que terminaron este ciclo escolar. El caso es que en cada cierre de ciclo escolar, como mamás o familiares de personas con discapacidad, se generan muchas experiencias y se forman amistades que muchas veces se convierten en redes de apoyo para nosotros, cuidadores primarios. Es por eso la importancia de incluir a nuestros hijos en algún sistema escolar. Al incluir a nuestros hijos en el sistema escolar, además de brindarles conocimiento, los hace parte de algo muy importante. Y eso es que los hace parte de una sociedad, porque ellos se convierten en un alumno y a ti te hace parte de una comunidad. Y entre más comunidad de personas
con discapacidad y de familias con discapacidad existan, más podremos exigir espacios y como población y como país. Por eso es importante llevarlos a la escuela. Pero, ¿por qué es importante cerrar ciclos? Bueno, porque nos permite liberar esa energía emocional, sanar heridas y dejar atrás cargas del pasado. Este cierre de ciclo escolar 2025-2026 a mí me enseñó a buscar otras formas de enseñar. Además de ser mamá de una hermosa adolescente con parálisis cerebral, soy maestra de educación especial y mezclé muchas experiencias adquiridas para darles lo mejor de mí a cada uno de mis alumnos. Y también pude ver el crecimiento de cada uno de ellos. Y también aprendí a escuchar a cada una de las necesidades de mis padres de familia sin juzgarlos y decirme a mí misma, yo he estado en el mismo lugar, y cobijar a esas familias que me regalan un ratito a lo más importante que tienen, a sus hijos. Gracias de antemano. También logré percibir el entusiasmo en todos los chicos, tanto de escuelas de educación especial como de escuelas que no lo son, y terminar este ciclo escolar con mucho entusiasmo. Pero para ti, mamá, que aún no integras a tu hijo o que piensas incluirlo el siguiente ciclo escolar, te invito a que estés muy entusiasmada, ya que cada día existen más escuelas donde hay personas con discapacidad y así podemos generar más inclusión. Sabemos que muchas veces nos cuesta trabajo adaptarnos, pero con constancia, paciencia, lograrán seguro integrarse el próximo ciclo escolar y formarán parte de esta gran comunidad, y será muy divertido y muy lindo que los volvamos a ver y vuelvan a sentir o empiecen a sentir este entusiasmo de cerrar por primera vez o por tercera, cuarta, quinta vez un nuevo ciclo escolar. Ahora, para concluir con esta sección, les voy a compartir un mensaje. ¿Ok? Escuchemos. No es un adiós, sino un hasta luego. Lleven en su corazón lo aprendido y en su mente la certeza de que pueden lograr todo lo que se propongan. Ahora, me gustaría saber sus experiencias adquiridas este ciclo escolar que acaba de terminar. Y también si tienes alguna duda sobre escuelas para personas con discapacidad, espero tus comentarios. Por mi parte, es un gran privilegio que me permitas estar contigo en tu sección, acá entre mamis. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. Aprende con nosotros. Volvemos con ustedes aquí en Espacio Incluyente y ahora tenemos a nuestra segunda invitada especial de este día y se trata de Ángeles Ortiz. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy bien, gracias. Yo encantada de que el género femenino también esté haciendo presencia en el fútbol para ciegos. Cuéntanos un poquito de tu historia, de cómo llegaste a Topos y qué satisfacciones has tenido a lo largo de este tiempo. Bueno, pues yo llegué a Topos en el 2016. Yo perdí la vista en el 2015. Entonces yo jugaba fútbol antes convencional. Cuando yo pierdo la vista siento que pues ya había acabado todo para mí, ¿no? Tanto en mis actividades que hacía yo de la vida diaria como en lo deportivo. Entonces en un día de esos de depresión me puse a buscar en internet, porque yo ya había escuchado del fútbol para ciegos, y me puse a buscar en internet y me apareció que estaba en el estado de Puebla. Entonces pues sí se me hizo como otro obstáculo, ¿no? Y pues yo mandé mensaje ahí a la página y todo, me invitaron, me presenté. Yo iba con la intención de solo conocer el equipo, o sea, no era como de
pues me quiero quedar aquí, ¿no? Sino que solo quería saber cómo jugaban, cómo eran los entrenamientos y todo eso. Pero cuando yo llegué, me comentan que se acababa de abrir como la rama femenil y pues desde que llegué, hasta ahorita seguimos ahí en Topos. Padrísimo, Ángeles. La verdad es que estamos viviendo el 2026 y pareciera que, bueno, de que tú llegaste hasta ahora son 10 años, 10 años en el deporte adaptado, pero que además hasta ahora se reconoce también en la participación de la selección de mujeres de México en el siguiente evento que será la Copa América 2026 Brasil y que bueno, ustedes están trabajando muy duro para lograrlo hacer y estar presentes ahí en septiembre, ¿no es así? Sí, así es, pues estamos a punto de hacer historia porque sería la primera selección femenil de mujeres ciegas. Imagínate, qué barbaridad. Dios te puso en este momento preciso y yo creo que desde el 2016, yo creo que cuando adquirimos una discapacidad, de momento pensamos, como tú bien lo dijiste, el mundo se acaba, nuestra vida como la teníamos pensado, creemos que ya llegó a su fin y no, la vida nos presenta muchas más oportunidades, a veces más grandiosas de lo que nos hubiésemos imaginado, porque sin duda tú estarás ahí representando al país y no solamente eso, haciendo historia desde antes. Fuiste la primera mujer que metió un gol, ¿no? En el deporte adaptado para mujeres ciegas. Sí, así es. En el 2017, que fue el primer partido amistoso, pues tuvimos ahí la fortuna de anotar el primer gol. Wow. ¿Y qué es lo que más te apasiona del deporte? Digo, yo creo que cualquier deporte es de mucha disciplina, claro, pero también de mucha entrega y en este caso de arriesgar el físico, porque hay mucho contacto personal. Pero ¿qué es lo que más disfrutas justamente de dedicarte al deporte adaptado, en este caso al fútbol 5? Bueno, como yo les comentaba, yo jugaba fútbol convencional, entonces pues prácticamente yo ya estaba como acostumbrada al fútbol, a la rudeza y todo eso, ¿no? Pero pues sí, ya llegando al fútbol adaptado, pues sí adquieres un poco de miedo, ¿no? Al principio, por el chocar con las compañeras, el contacto con las bardas o así, pues obviamente sí te genera miedo, pero pues yo creo que eso se va quitando con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de herramientas? ¿Cuál es el uniforme que tú tienes que portar y qué te tienes que colocar cada vez que tú sales a la cancha? Pues sí, principalmente es pues un uniforme deportivo, tenis para fútbol, calcetas, espinilleras. En el caso de las mujeres, si lo requieren o lo quieren, pues serían unas rodilleras. Y principalmente lo que es el antifaz, ¿no? Para entrenamientos, pues nada más podría ser el antifaz, pero ya en un partido oficial, sí es necesario que nos parchen los ojos a todas antes del antifaz, porque sí hay personas de baja visión, entonces eso genera una igualdad. Claro. Así que con todo eso tienes que salir a la cancha. ¿Cuánto dura un partido de fútbol para ciegos? 20 minutos, 20, 25 minutos. Uh-huh. ¿Por bloque o Sí. digamos está dividido en 2 bloques de 20 minutos? Ajá, en 2 bloques. Uh-huh. Bueno, pues tú ahora que estuvimos viendo los partidos comunes del Mundial, ¿sientes que era necesario ese tiempo de hidratación o porque ya lo has jugado como atleta, que a los 20 minutos les den un tiempecito o prefieres desde tu punto de vista de aficionada fuera del fútbol para ciegos que no se hiciera ese tiempo? ¿Cómo le ves ese uso que le dieron en este Mundial? Pues yo creo que en el fútbol adaptado sí ya era como que no era necesario, ¿no? Yo creo que influyen muchos factores. Por ejemplo, le pierde el ritmo al partido, esa emoción, o no lo sé, ¿no? En el fútbol adaptado,
pues es mucho menos tiempo. Entonces, pues sí, ya es cuestión de... Que los 20 minutos que hacen Ajá. su medio tiempo ustedes también se hidratan. Sí, en el medio tiempo nada más. Ujú. Y es necesario, o sea, sientes que si no fuera por esa agüita que refresca tu boca, o puedes hacerlo o no puedes hacerlo, hay veces que te ayuda o que no te ayuda. ¿Cómo ves ese tiempo de hidratación? Sí, yo creo que sí es necesario, ¿no? Y más porque, por ejemplo, nosotros pues todo el tiempo estamos gritando como la palabra clave, ¿no? Que se utiliza en el deporte para ciegos. Sí, esa palabra me impresionó. Justamente el año pasado estuve en el torneo Azteca en San Luis Potosí cubriendo el evento y me di cuenta que aún en el hotel las selecciones de Chile y Perú, qué sé yo, estaban diciendo voy cuando van caminando, justamente para no chocar con otra persona dentro del hotel, más aún en la cancha, que es una palabra universal que se usa en todas partes, ¿no? El avisar voy cuando vas a dirigirte a correr detrás de la pelota para que en la medida de lo posible justamente no se logre ese contacto cuerpo a cuerpo. Y sabes qué Así me es. pareció muy bueno también en esa ocasión, justamente porque yo viví la emoción del fútbol, o sea, es que es lo mismo, todos aquellos que les gusta la adrenalina de estarse poniendo la camiseta de su equipo, de estar echando porras, de estar gritando cuando hacen un gol y de verdad gritar gol, así todo con mucha energía, sentirte, ¿no? Formar parte de desde las gradas es increíble. Entonces, creo que para todos aquellos que nos están escuchando y también disfrutan del fútbol regular, se pueden sumar a todas las actividades que haya también de fútbol para ciegos, porque es de igual manera muy disfrutable. Bueno, ustedes cada cuando se entrenan, cada cuando se reúnen, en este caso tú que ya vas a formar parte de la selección de mujeres en México, ¿cuál es tu labor ahorita? ¿En qué te estás enfocando? Sí, pues los entrenamientos son en la semana, que es martes y jueves, y sábado, los fines de semana. En mi caso, yo trabajo toda la semana en gimnasio y aquí en casa, porque la verdad pues sí se me complica ir a estar yendo entre semana, estar yendo a entrenar y solo voy los sábados por ahora. Y una vez que ya tú cumples tu labor de estar en el gimnasio entre semana, de hacer tu labor física, ¿cuándo se reúnen entre ustedes las seleccionadas mexicanas para pues poder entrenar juntas? Es como lo comentaba hace ratito Jorge, hay ciertas concentraciones cada tiempo y justo ahorita nos toca en la siguiente semana estar en concentración, que vamos a estar unos 3 días me parece. Entonces, pues ahí esos 3 días los aprovechamos al máximo. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué les pudieras decir a las mujeres que nos están escuchando y que también se pueden sumar a jugar este deporte, a disfrutarlo, a seguir viviendo la adrenalina como fue en tu caso, si alguna ya había participado en fútbol regular, que ahora si adquirieron alguna discapacidad visual o están en el proceso, sepan que pueden continuar con este deporte y que su vida deportiva no se acaba? Sí, claro, pues a todas las chicas que en algún momento pues lo jugaron y ahorita sienten que pues ya no, es todo lo contrario, ¿no? Se sigue viviendo de la misma manera, la misma pasión, lo disfruta uno pues demasiado, ¿no? En el caso de las chicas que aún no lo conocen, pues yo creo que lo que les genera el primero y lo ven como es de alto impacto, yo creo que les genera miedo, ¿no? Pero créanme que eso es al principio y ya el jugar, el correr, el patear un balón, sentirte libre, yo creo que eso es una satisfacción muy enorme. Que se animen y que lo intenten. Muy bien. ¿Tienes alguna red social donde quieres que te sigan, se conecten contigo, te echan porras? Sí, en las redes sociales aparezco como Ángeles Ortiz y en TikTok tenemos un canal ahí con una compañera que se llama Par de Ciegas. Muy bien. ¿Qué aborda tu canal? Pues la verdad es humor negro, pero es referente pues a la ceguera.
Ah, perfecto. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas estado este día aquí en Espacio Incluyente. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar una cancioncita que justamente se creó para esta tercera temporada? Así que vamos a mover los piececitos y el cuerpo y volvemos enseguida con ustedes aquí en Espacio Incluyente. Espacio incluyente. Un lugar para escuchar historias que nos inspiran y nos invitan a avanzar. Entrevistas, información, discapacidad e inclusión. Aquí cada voz cuenta y la pieza principal eres tú. Te presto mi voz, curiosidades de la salud. Acá entre mamis y Hablando de discapacidad. Espacio incluyente, unidos por la inclusión. Bienvenidos. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Muy buenas tardes, esta es Ailía y esto es Te Presto Mi Voz. Seguimos aquí en nuestra tercera temporada de Espacio Incluyente, su programa de radio favorito. Como ya saben, aquí en Te Presto Mi Voz, yo hago eco de las voces que ustedes amablemente comparten conmigo para dar a conocer su día a día. Y bueno, en esta ocasión me voy a poner reflexiva, porque tuve hace unos días una experiencia muy fuerte con una de mis pacientes. En mi experiencia como fonooncóloga, me ha tocado, a lo largo de estos 7 años, ver pacientes sobrevivir al cáncer por años, hasta 30 años. También me ha tocado ver pacientes mejorar, me ha tocado escucharlos hablar cuando ya habían perdido la voz por completo. Me ha tocado ver a otros que no lo han conseguido ni con rehabilitación ni con nada. Pacientes que han perdido la batalla en el camino, porque sabemos que la vida es así y que el final siempre llega para todos. No podemos saber cómo ni cuándo, solo tenemos la certeza de que así será. Y esto me toca vivirlo muy de cerca en el día a día en el hospital. En esta ocasión me tocó ver a una paciente literalmente irse en mis brazos. Es una experiencia súper dura, además de que ella, en su desesperación de querernos decir a mí y a sus familiares que estábamos ahí con ella, sentía que ella quería agua, que se estaba ahogando y bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis para puntualizar. Se trataba de una mujer de 50 y pocos años de edad que tenía diagnóstico de cáncer de tiroides y que había sido operada a principios de este año, 2026, y también había sido traqueotomizada de emergencia igual a principios de este año. Cierro aquí el paréntesis. En fin, todo lo que estaba pasando en ese momento con esa paciente fue muy impactante, como para describírselos aquí en el programa. Pero sí aclaro que ese día también estábamos de fiesta, una fiesta familiar de ella, que amablemente me habían invitado semanas atrás, ella y su familia, a participar para acompañarlos en esta ocasión especial para ellos, y entonces habíamos estado de fiesta desde temprano. Unas horas antes, incluso unos minutos antes de que esto sucediera, habíamos estado en la fiesta, la comida, el karaoke, en fin, todo lo que implica una fiesta familiar. Pero les comento, sí, que fue de una naturaleza impresionante el tener una experiencia así con un paciente. Y aquí abro otro paréntesis para comentarles que por la naturaleza de mi trabajo, no es la primera vez que me toca despedir a algún paciente de este plano terrenal. Y que en esas otras ocasiones también me ha tocado tener el privilegio, porque yo así lo siento como un privilegio, de acompañar a los pacientes y a los familiares directos, por supuesto, en esta transición. De alguien que fue mi paciente, en este caso por meses, y que desafortunadamente, por las condiciones en las que se presentó su tumor y en las que se presentó su cirugía, que no se pudo realizar el retiro completo de todos los tumores que tenía, por cómo estaban presentados, por la localización de los mismos,
y que a pesar de todo el trabajo que se hizo de rehabilitación por mi parte con esta paciente, no se logró una mejora completa. Y que además al final ella terminó falleciendo de esta manera que les comento, pues sí fue bien duro. Su familia cercana y una servidora estábamos festejando y unos minutos después estábamos en el hospital recibiendo la noticia de su partida. Pero justo en este afán de querer que un paciente logre tener una calidad de vida decente, llevadera, tranquila, y pues no importa si le queda un día de vida, o si le queda un mes, o si le quedan 20 años de vida, o los que sean, de sobrevivir al cáncer, yo procuro, mi meta es que sea en las mejores condiciones posibles. Ese es mi trabajo, es lo que me corresponde hacer, y es lo que procuro hacer todos los días en el consultorio desde hace 7 años. Así que mi reflexión en esta ocasión es que no desaprovechemos, que no desperdiciemos el tiempo en cosas sin sentido, que abracemos en cada ocasión y oportunidad que tengamos a aquellos a quienes amamos, que vivamos la vida sin excesos, ojo, sin excesos, pero también sin privaciones, que seamos más espléndidos con nosotros mismos y por supuesto también con los que amamos, que procuremos darnos a los que nos rodean de manera generosa, porque seguramente es lo que recibiremos de los demás. Esto de guardar el vestido más bonito para una ocasión especial, o guardar la mejor vajilla, la más elegante para una ocasión especial, este tipo de cosas que de repente hacemos todos en algún momento, hay que hacerlo menos. O sea, hoy me voy a poner ese vestido porque sí. ¿Y qué estás celebrando? Nada. Estoy viviendo. Y ese vestido me lo compré porque me gustó. Entonces me lo voy a poner. Y no me lo voy a poner una sola vez. Me lo voy a poner cada vez que se me antoje. Hoy porque es lunes, hoy porque es domingo, hoy porque amanecí de buenas o también porque amanecí muy triste. Este vestido me gusta y me lo voy a volver a poner. Todas las veces que sea posible porque sí. Porque hay que vivir. No hay que guardar esas cosas para luego. Porque luego puede no llegar. En fin, les reitero como siempre la invitación a participar en este espacio que es de todos ustedes a través de las redes sociales del programa o directamente a mi WhatsApp, que es el 55 11 59 35 16. También me pueden encontrar en Facebook como Ailía Antúnez, que es A-Y-L-Y-A, Antúnez con Z y sin acento, o en Instagram como FGA Ailía Antúnez, todo junto en minúsculas. Y bueno, esta sigue siendo Ailía, esto sigue siendo Te Presto Mi Voz, aquí en Espacio Incluyente, tercera temporada. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. Aprende con nosotros. Estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Incluyente y continuamos con otro súper invitado, un atleta que me quito el sombrero delante de él porque no solamente ha destacado a nivel nacional, sino también internacional. Y se trata de Eduardo Cerezo. Él se conecta con nosotros también desde el hermoso Puebla. Y bueno, por supuesto, me encanta que pueda estar compartiendo con nosotros su experiencia, no solamente en el fútbol, sino también en el golf, porque así comenzó. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches a todos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegas al deporte adaptado? ¿Naciste con la discapacidad visual? ¿La adquiriste? Yo nací con retinosis pigmentosa y yo llegué al deporte adaptado en el 2000 por una invitación de mi hermano Moisés. Efectivamente, ahorita con la fiebre mundialista que acaba de pasar, lo que queremos es con este programa que la gente se enganche no solamente a esa fiebre cada 4 años, sino que sepa que en nuestro país hay una selección de fútbol para ciegos, también conocida como Fútbol 5, y que lo puedan apoyar, que puedan vivir la intensidad del fútbol desde la cancha, echando porras, pero también a lo mejor como voluntarios, a lo mejor si son personas que les gusta el deporte, que han estudiado para eso y pueden ser también árbitros, De arco, porteros, guías, entrenadores, sí.
que son personas que no necesitan tener discapacidad visual para participar en el deporte, pero que suman muchísimo, ¿no? Entonces, cuéntanos desde tu experiencia, cómo lo has vivido, cómo te has sentido, si cómodo en tu propia piel al estar jugando en el fútbol, o qué es lo que disfrutas más. A mí el fútbol siempre me ha gustado desde que tengo uso de razón. Mi papá lo jugó muchísimos, pero muchísimos años, mis hermanos igual. Digo, incluso ahorita mi hermano Moisés juega conmigo y la verdad disfruto mucho lo que hago. El fútbol ha llegado a mi vida desde el 2012 para ciegos desde el 2012 llegó, puesto que yo me perdí los primeros Juegos Panamericanos por estar seleccionado nacional en el voleibol, que fue en el 2011 en Guadalajara. Yo ya no pude participar como seleccionado en fútbol. Pero a partir del 2012 me adentré al fútbol, empezamos a hacer un equipo aquí en Puebla y empezó la travesía del fútbol a nivel nacional y después internacional. Yo empecé a jugar unas cascaritas con Jorge Lanzagorta, que fue uno de las personas que en Puebla trajo el fútbol, y a la fecha ahorita a nivel nacional Topos Puebla se llama el equipo, llevamos 7 campeonatos, 5 subcampeonatos, 3 terceros lugares, o sea, no hemos salido en sí del podio. Y a partir de ahí a mí me llamaron a formar parte de la selección nacional de fútbol para ciegos. Y mi primera participación con el fútbol para ciegos fue en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Has estado en estos 14 años que llevas en el fútbol en 2 copas mundiales, una en España y otra en Inglaterra. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ya trascender, cruzar el charco y decir, estoy representando a mi país? Sí, yo tengo una participación en España en el 2018 y en Inglaterra en el 2023. Mira, la verdad, como deportista, yo disfruté las dos. Ahí desafortunadamente no logramos estar en el podio, pero nuestra participación fue digna. O sea, al final en México hay una calidad de deportistas que juegan fútbol para ciegos enorme. Hemos tenido muchos logros, no solo en mundiales, hemos participado en Juegos Panamericanos donde ya estuvimos en un podium, más bien 2 podiums, en Toronto y en Lima. He estado en Copas Américas donde también ya he estado en podiums, Copa Libertadores donde también he estado en podium, en el Grand Prix que también ya he estado en podiums. Entonces, la verdad a mí me llena de mucha satisfacción. Sin duda ellos deben de sentirse súper orgullosos de verte viajar y lograr tu objetivo, quizá de otra manera como lo venían pensando cuando eras pequeño y no sabían que la discapacidad visual iba a ir cada vez disminuyendo más tu visión. Bueno, cuéntame justamente qué implica ser un jugador ciego dentro del fútbol. ¿Qué es lo que has tenido que sacrificar a lo largo de estos años? La familia es a la que se sacrifica más Porque pues los dejas mucho tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a los eventos internacionales, ya que llega cerca el evento, a mí me han encerrado hasta un mes. Y en ese mes, pues, no veo a mis hijos, no veo a mi esposa, pues a mis papás, a mis propios hermanos. Entonces, yo creo que se sacrifican muchísimas cosas, aparte se sacrifican fiestas, se sacrifican convivencias familiares, etcétera. Entonces, yo creo que para que uno como deportista, en mi caso como futbolista, lograr los objetivos que te propones en un proceso olímpico, esas son las partes de sacrificio que tú tienes que tener.
es satisfactorio cuando tú llegas a tu casa después de un proceso largo y la familia te espera tal cual te despidió, con los brazos abiertos, sea cual sea el resultado. Sí. Claro, sí, sí, porque yo siempre he pensado que tenemos que ser muy aliados, ¿no? En general, los mexicanos con cualquier selección que apoyamos no podemos decir, ay, ganamos, y luego de repente perdieron, ¿no? O sea, Sí. si también decimos ganamos, tenemos que decir perdimos y estamos en todo. Me encanta saber que con tu familia has logrado ese equilibrio, que te están apoyando al 100%, que son tu red de apoyo, pero también me gustaría saber tú como persona, ¿cuánto has tenido que entrenar, ¿no? A lo mejor estar horas en el gimnasio, te apoyas de alguien o tú solamente haces ejercicios, a veces es complicado. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, ¿no? Estuve en gimnasio cuando veía y vas guiándote por el instructor, pero porque lo haces con la vista. Una vez que dejas de ver es muy complicado entender a alguien solo con el oído. Cuando te entrenan necesitan que te expliquen los movimientos, las posturas para no tener una lesión. Entonces, ¿cómo le haces ahí? ¿Necesitas un entrenador personal, alguien que te esté coachando? ¿O tú ya lo has logrado con el paso del tiempo a hacer lo que hacías antes de dejar de ver? Ahí han participado mis entrenadores. Ellos son una parte muy fundamental para que mi rendimiento dentro de la cancha sea el más óptimo. Y también, eso me atrevo a decir, mi esposa también, ella me ha ayudado mucho, mis hijos. Sí se complica más el que tú solo vayas a un gimnasio. Entonces ahí lo que hago es irme a correr. Lo complemento con irme a correr y para no perder esa parte de estar en forma para los eventos, ¿no? Para cualquier momento que me necesiten en selección o mi propio club o mi propio equipo acá en Puebla. Oye, ¿y entrenas no sé, en alguna cancha, en algún club deportivo? Porque finalmente la cancha que se utiliza para el fútbol 5 tiene unas barreras. ¿Tú cómo sustituyes eso si regularmente en un parque, en un lugar recreativo donde cualquiera pudiera ir a entrenar y hacer ejercicio, no es lo mismo a lo que tú estás acostumbrado? Sí, en un área abierta se llama, te digo, me ayudan mi familia, ¿no? Al correr, pues siempre corro en una pista de tartán o en una pista de arcilla, pero siempre llevo un guía. Y en cancha yo entreno 3 veces por semana, en una cancha que es ya de Puebla, bueno, no de Puebla, de los Topos de Puebla. Es una cancha oficial, aquí en México es la única que hay. La cancha, sí, efectivamente tiene bardas, la cancha mide 20 de ancho por 40 de largo, entonces ahí es donde yo llego a entrenar, tenemos entrenadores, llego a entrenar con mis compañeros, tenemos guías de arco, tenemos gente de apoyo que está ahí dirigiéndonos, entonces eso es parte de mi entrenamiento cuando yo voy a cancha. Ahí ya practico jugadas, practico penales, el que me guíen mis entrenadores, etcétera, etcétera. Entonces todo se va complementando con los diferentes entrenamientos que tengo a la semana. Claro, ya el trabajo que haces de manera individual lo sumas a lo que hacen de manera grupal. Bueno, y dime, ya Sí. tú siendo capitán desde hace cuántos años, no solamente para el equipo de Puebla, Topos FC, sino también capitán de la selección mexicana para ciegos. ¿Cómo es que lograste eso? ¿Es un mérito? ¿Alguien te nombra, te da el dedazo? ¿O es una suma de todas las características que tú has demostrado dentro de tantos años ya dedicándote al deporte adaptado? Yo soy capitán de Topos Puebla desde el 2014. Mi entrenador en ese momento, Raúl Ortiz y Ricardo Bonet,
Ellos llegaron en ese año y me dieron el café de capitán. Y yo creo que no, pues no es por dedazo, no es porque hayan sido mis amigos. Es el fruto de lo que yo reflejo en la cancha, ¿no? De lo que yo reflejo sobre mis compañeros. Yo siempre estoy para todos ellos, no solo dentro de la cancha, sino afuera. Y llevo 14 años de capitán. Creo que he aportado el café de capitán con mucho orgullo, con mucha madurez, y eso es lo que me ha conllevado también a llevarlo a la selección, ¿no? Cuéntanos, Eduardo, ¿cuál es la responsabilidad que tú tienes en el equipo, tanto en Topos como a nivel ya selección nacional, con la responsabilidad de ser capitán? Pues mi responsabilidad dentro del equipo es brindarle a mis compañeros esa seguridad que de momento en el juego se pierde, ¿no? Una desconcentración, unas palabras de aliento, no sé, ayudarlos dentro de la cancha, a que ellos sepan que un error no los debe de bajonear, todo lo contrario, que tienen que enmendar ese error, levantarse para seguir atacando al contrario. En su caso, un delantero, si falla una jugada de gol, para la próxima la va a hacer mejor. En el área defensiva, que si un defensa por algún error causó peligro a nuestra portería, nos metieron gol, levantarlo, sabes que no pasa nada absolutamente, viene una jugada mejor, tienes que perfeccionarlo, te sale el juego. Entonces mi responsabilidad como capitán es todo eso, no solo dentro de la cancha, también afuera, alentar a mis compañeros que estén en la banca, que estén preparados para cuando se haya un cambio, ya sea adelante o en la defensa, o incluso hasta los porteros, para que entren igual o mejor que los que están dentro de la cancha. Esa es mi labor como capitán en Topos y en selección. Y aparte, pues no sé, darles consejos que a ellos les sirvan, ¿no? En cuestiones deportivas. ¿Por qué? Porque a veces como seleccionados o en un grupo de colectivos siempre hay muchos egos, ¿no? Y los egos rompen vestidores. Entonces, parte de la labor del entrenador junto con un capitán y líderes dentro del equipo es esa, reunir al equipo, que el equipo esté sólido desde los vestidores para que se vea esa solidez dentro de la cancha. Súper labor la que tienes que hacer con la parte emocional y motivacional con tus compañeros, pero ¿y a ti quién te levanta? ¿Cómo manejas esa parte emocional que también pudiera parecer difícil, porque no solamente tienes que estar animándolos a ellos, sino a la vez suministrando pues una mente sana para que tú también puedas dar el 100? Sí, yo me ayudo mucho en mi familia. Un día antes le hablo a mi esposa o le hablo a mis hijos, y todas esas palabras a mis papás, todas esas palabras que me dicen que por algo estoy allá en la competencia, y que ellos desde aquí, sea cual sea el marcador, siempre van a estar conmigo y siempre voy a ser su campeón para ellos. Eso es lo que yo siempre me llevo desde aquí. Al menos no me afecte, porque no me puede afectar a mí. Si me afecta a mí, le afecta a todos mis compañeros. Yo tengo que levantarles el ánimo a mis compañeros, se gane, se pierda, se llega a un podio, se llega a un podio. Por algo nosotros estamos dentro de una selección, por algo vamos a competir y a defender los colores de México. Entonces, eso ya nos hace campeones a todos. Y eso es lo que yo tengo que transmitirles desde aquí, para que ellos lo lleven a la competencia.
Oye, y hay un protocolo, por ejemplo, si algo sucede contigo, en tu persona, hay alguien que sustituye al capitán, ya está todo armado desde que se van, ¿cómo lo definen? Sí, de hecho, si yo no estuviera en cancha, hay personas que también tienen esa cualidad de levantar a los chavos, de levantar a sus compañeros. Y si hay como dos personas dentro del equipo, ya sea aquí en Puebla o en selección. O sea, la labor que yo hago la puede hacer cualquiera de mis compañeros. Muy bien. Y cuéntame, ¿qué hay en el futuro de Eduardo Cerezo? ¿Cuál es tu visión dentro del deporte? Ya han sido muchos años desde que tú comienzas con el golfbol y ahora ya inmiscuido, totalmente inmerso en el deporte para fútbol 5. ¿Hasta dónde piensas llegar? Has logrado mucho. Yo sé que todo eso te ha traído grandes satisfacciones a ti y a tu familia, que es tu motor, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tienes como pensado en algún momento tu tiempo de retiro, como lo hacen los futbolistas regulares? Mira, sí, efectivamente yo tengo muchos años en el deporte adaptado, te digo, tengo 26 años, en el fútbol tengo 16, para ser exactos. Mis planes a futuro, primero que nada, y que Dios nos preste mucha sabiduría, mucha inteligencia a mis compañeros que queden en selección. Y claro, si yo estoy, es ganar el pase a Juegos para Panamericanos y el Mundial para el 2027, en la competencia ahorita que se viene en septiembre en la Copa América. Ese es mi primer paso. Claro está, si Dios quiere que lo logremos, y yo tengo mucha fe que sí, porque hay un equipo de fútbol hablando en selección que está muy compacto, muchos compañeros con mucha calidad. Se ha complementado un equipo de experiencia y juventud que va para arriba. Entonces, si los entrenadores en puerta saben llevar este equipo, se va a lograr. Y claro, prepararme para seguir manteniéndome en la selección y llegar a los eventos que te acabo de comentar, que es el Mundial y los Juegos para Panamericanos. Y yo siempre he soñado con Juegos Olímpicos, se me fueron abajo en el 2016 por una mala decisión, no mala decisión, sino por una clasificación que yo tuve en Toronto. Ya no pude asistir a los Juegos Olímpicos. Es lo único que me falta. Pero mira, Marlene, si yo no lo lograra, bueno, más bien yo no, sino junto con mis compañeros en selección mexicana, si no se lograra, el día que yo me retire, todavía no tengo como tal alguna fecha. Lo he pensado, incluso hace un año en un arrebate le di las gracias a la selección mexicana. Le doy las gracias a los entrenadores ahorita que están en puerta, que me siguen llamando por mis actitudes, porque ellos ven en mí algo que yo les puedo aportar a mis compañeros. Entonces regresé, no me aceptaron mis gracias que les di, y les agradezco mucho porque al final yo les había comentado que yo me retiraba en mi plenitud. O sea, yo no quería retirarme cuando ya no alcanzara ni la pelota. Yo me siento bien a mis 50 años, primeramente Dios, que voy a cumplir. Me siento capaz todavía para seguir en el alto rendimiento, y creo que lo sigo demostrando, ¿no? Y todavía he pensado retirarme, todavía no lo sé. No sé si después de los Juegos para Panamericanos o si ganamos Juegos para el pase para Juegos Olímpicos, ahí sea mi retiro, pero por el momento no tengo fecha para un retiro, pero espero que no sea tan pronto, y cuando llegue uno de los primeros que van a saber de mi retiro, pues van a ser ustedes.
Ay, qué bien. Pues mira, la verdad es que yo agradezco mucho que estés con nosotros, que nos compartas toda tu expertise, pero sobre todo el conocer la otra cara de Eduardo Cerezo, más allá del hombre exitoso que has logrado ser dentro del deporte adaptado, el ser humano que eres. Y estoy seguro que muchos que te conocen, que están cerca de ti, que aprenden de ti, de toda la experiencia que tienes, se llevarán ese legado tuyo una vez que tú decidas y que Dios también lo decida, el aprender de ti, sobre todo la valiosa persona que eres y el amor, la pasión y la intensidad con la que haces las cosas. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Espacio Incluyente. Y por supuesto, si tienes alguna red social, cómo se pueden comunicar contigo, cómo pueden volverse tus fans y echarte porras en cada campeonato o torneo, tú cuéntanos. Sí, yo tengo Facebook, mi Facebook es Lalo, todo con minúsculas, Lalo Edap 01@hotmail.com. Y por WhatsApp, entonces mi número es 22 23 39 11 36. Entonces ahí me pueden, si hay algún fans que tenga, ahí me pueden contactar y con todo gusto yo les atendería pues alguna pregunta, alguna llamada que se refiera a lo que yo hago. Pues éxito próximamente en Brasil y en todo lo que venga para el 2027, Eduardo. Un abrazo y mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Marlene. ¿Qué les parece si vamos ahora a nuestra nueva sección que estamos estrenando en esta tercera temporada? Y se trata de Hablando de Discapacidad con mi querida amiga Rosemary. Vamos y volvemos enseguida. Hablando de discapacidad con Rosemary. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre ayudar y sobreproteger. En muchas ocasiones, cuando una persona quiere ayudar a otra, lo hace con la mejor de las intenciones y eso, sin duda, es algo que debemos valorar. Vivimos en una sociedad donde la solidaridad y la empatía siguen estando presentes y eso nos hace crecer como personas. Sin embargo, cuando hablamos de discapacidad, existe una línea muy fina entre ayudar y sobreproteger, y aunque pueda parecer que ambas cosas son lo mismo, en realidad están muy lejos de serlo. Hoy me gustaría invitaros a reflexionar sobre esa diferencia. Imaginemos por un momento que vemos a una persona con discapacidad visual caminando por la calle con su bastón blanco. Muchas personas sienten el impulso inmediato de acercarse y cogerla del brazo para ayudarla a cruzar una calle o a encontrar una dirección. Lo hace con cariño, con respeto y con la intención de facilitarle las cosas. Pero, ¿sabéis qué ocurre muchas veces? Que esa ayuda llega antes de que la persona la haya pedido y ahí es donde conviene detenernos un instante. La mayoría de las personas con discapacidad visual hemos aprendido técnicas de orientación y movilidad que nos permiten desplazarnos con bastante autonomía. Conocemos nuestro bastón, interpretamos los sonidos del entorno, prestamos atención a las referencias y desarrollamos estrategias para movernos con seguridad. Eso no significa que nunca necesitamos ayuda. Claro que la necesitamos en determinadas ocasiones. Todos la necesitamos en algún momento de nuestra vida. La diferencia está en que nos gusta que esa ayuda llegue de una forma respetuosa. A veces basta con acercarse y preguntar algo tan sencillo como ¿necesitas ayuda? Esa pregunta marca una enorme diferencia porque nos permite decidir, nos permite aceptar la ayuda si realmente la necesitamos o agradecer el ofrecimiento y continuar nuestro camino si podemos hacerlo por nosotros mismos. La autonomía no consiste en hacerlo absolutamente todo sin ayuda. La autonomía consiste en tener la libertad de decidir cuándo necesitamos esa ayuda y cómo queremos recibirla. Y ese derecho lo tenemos todas las personas. Con frecuencia asociamos la discapacidad con dependencia, cuando en realidad son conceptos muy distintos. Una persona puede tener una discapacidad y llevar una vida completamente independiente. Puede estudiar, puede trabajar, puede viajar,
puede formar una familia, puede utilizar el transporte público o realizar la compra con los apoyos adecuados. Lo que realmente favorece esa independencia no es que los demás hagan las cosas por nosotros, es que existan oportunidades, accesibilidad y confianza, porque la confianza también es una forma de inclusión. Cuando alguien confía en nuestras capacidades, nos está diciendo que cree en nosotros, que sabe que somos capaces, que nos ve como personas, no como limitaciones, y esa mirada tiene un enorme poder. También ocurre algo parecido con las familias. Es lógico que unos padres quieran proteger a sus hijos. Es natural que una pareja quiera cuidar de la persona que ama o que un amigo esté pendiente de nosotros. Pero proteger no debería significar impedir que la otra persona tome decisiones, se equivoque o aprenda de sus propias experiencias. Todos aprendemos cayéndonos alguna vez. Todos hemos cometido errores y precisamente esos errores son los que nos ayudan a crecer. Las personas con discapacidad también necesitamos vivir nuestras propias experiencias. Necesitamos descubrir de lo que somos capaces. Necesitamos que nos permitan asumir responsabilidades y demostrar nuestro talento, porque nadie desarrolla su autonomía si los demás toman todas las decisiones por él. Hay una frase que me gusta recordar. La ayuda más valiosa no es la que sustituye, es la que acompaña, la que está ahí cuando hace falta, la que respeta nuestros tiempos, la que escucha antes de actuar y la que entiende que cada persona es diferente. Quizá hoy, después de escuchar esta reflexión, la próxima vez que encontréis a una persona con discapacidad visual, hagáis algo muy sencillo. Antes de actuar, preguntadle. Antes de decidir por ella, escuchadla. Y antes de pensar que no puede, darle la oportunidad de demostrar todo lo que sí puede hacer, porque la verdadera inclusión comienza cuando cambiamos nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando entendemos que ayudar no significa sustituir, que acompañar no significa dirigir y que respetar la autonomía de una persona es una de las mayores muestras de confianza que podemos ofrecerle. Todos en algún momento de nuestra vida necesitaremos la ayuda de alguien, pero todos, sin excepción, también necesitamos sentir que seguimos siendo dueños de nuestras propias decisiones y quizá ese sea uno de los mayores regalos que podemos hacernos unos a otros, ofrecer apoyo sin quitar libertad. Escúchanos nuevamente en la próxima emisión, hablando de discapacidad con Rosemary, solo aquí en Espacio Incluyente. Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies. En un momento regresamos. Estamos de vuelta con ustedes y bueno, todo lo que comienza tiene un final. Yo espero que hayan disfrutado mucho de aprender junto conmigo mucho más de lo que es el deporte adaptado, en específico el fútbol 5 o el fútbol para ciegos, que ustedes puedan comentarnos en nuestras redes sociales qué dudas tienen respecto a este deporte y si les agradó mucho lo que escucharon, bueno, pues que también lo comenten. Les recuerdo que podemos estar enviando aquí al aire sus saludos, sus mensajes. Si ustedes quieren dejar una notita de voz, ya dejamos por ahí el teléfono para que lo hagan. Y por supuesto vamos a cerrar con la cerecita del pastel y se trata de nuestra sección Páginas que Trascienden, aprendiendo un poco más de experiencias que nos inspiran y que nos hacen transformar nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestras emociones. Nos escuchamos la próxima. El efecto Alcott, el parteaguas de un campeón. Me gustaría iniciar esta emisión de Páginas que Trascienden con una pregunta. ¿Qué define a una leyenda del deporte? Normalmente pensamos en números, medallas, récords inalcanzables, pero el hombre del que hablaremos hoy logró todo eso y algo mucho más difícil,
cambiar la cultura de todo un país. Se trata de Dylan Alcott, el atleta australiano que en silla de ruedas redefinió el significado del éxito, convirtiéndose en un referente de la última década. No solo ganó el Golden Slam en 2021, los 4 Grand Slams y el oro paralímpico en un solo año, sino que sobresalió como una de las figuras más queridas de la radio y la televisión. Hoy vamos a explorar un poquito de su trayectoria y sobre todo de esa mente brillante que decidió enterrar la lástima social para sentirse orgulloso de sí mismo. Dylan nació con un tumor en la columna que requirió una cirugía inmediata y debido a ello quedó parapléjico. Al crecer, la mente colectiva intentó encasillarlo en el molde que la sociedad ya tenía preparado, un lugar invisible, solemne y compasivo. El propio Dylan ha confesado que durante su infancia odiaba su silla de ruedas y le aterraba el futuro. El gran giro en su forma de pensar ocurrió cuando descubrió el deporte adaptado. Su mente activó a partir de entonces un espíritu competitivo brutal. No quería jugar para demostrar que podía, quería jugar para consolidarse como el mejor. Primero lo hizo en el baloncesto, ganando el oro en Pekín 2008, y luego dominando el tenis mundial. Demostró que el público no buscaba caridad, buscaba tenis de élite. La mentalidad de Alcott introdujo el carisma y la capacidad de disfrutar todo lo que hacía. Dominó las canchas de tal forma que las grandes cadenas de televisión transmitieron las finales de tenis adaptado en horario estelar. El verdadero impacto de Dylan está fuera de las canchas. La sociedad suele tratar la discapacidad con una incomodidad evidente, midiendo cada palabra por miedo a ofender. La filosofía de Dylan es totalmente opuesta. Usa el humor sin filtros para derribar barreras. Cuando saltó a los medios masivos como locutor y presentador, no lo hizo para llenar una cuota de inclusión. Él sabía perfectamente que muchas cadenas contratan a alguien con discapacidad para cumplir un requisito y verse bien ante la opinión pública. Pero Dylan rechazó esa narrativa desde el primer día. Él no quería que lo escucharan por piedad o por una norma social impuesta. Él quería el espacio por ser un gran comunicador, el más divertido y el que mejor conectara con la audiencia. Participó en la emisora Triple J y luego en televisión. Entró a la radio comercial no para hablar de su parálisis, sino para hablar de música, hacer entrevistas y reírse con el público. Demostró profesionalismo, ganándose el respeto de todos por su talento y no por su condición. Obtuvo algo que décadas de campañas de sensibilización no habían conseguido al ser diseñadas por diversas instituciones: la verdadera normalización. Lideró programas de deportes y variedades. A las personas con discapacidad se les suele despojar de su atractivo. No tienen derecho a ser vistas como figuras magnéticas. Él, con su seguridad, cambió las reglas del juego. Ya no era el chico en silla de ruedas haciendo televisión, era Dylan Alcott, el presentador estrella que devoraba la pantalla. Él dice que una vez que tienes el micrófono y el respeto de millones por tu trabajo, tu voz pesa el doble cuando decides cuestionar al sistema. Con esa autoridad ganada a pulso, Dylan fundó su propia organización y empezó a exigir un cambio real en la sociedad. Su filosofía se resume en la siguiente premisa: no puedes ser lo que no puedes ver. Si los niños no ven a personas con discapacidad liderando programas, dirigiendo empresas o siendo exitosas en la televisión, crecerán pensando que esos espacios no les pertenecen. En el año 2022 recibió el máximo honor de su país al ser nombrado Australiano del Año. En su discurso de aceptación frente a los líderes de la nación, no titubeó al decir que su propósito de vida ya no era ganar medallas de oro.
sino asegurarse de que el 99% de los anuncios y programas de televisión reflejaran claramente la diversidad del mundo. La inclusión real no se trata de abrir las puertas por condescendencia, sino de derribar prejuicios para que el talento compita en igualdad de condiciones. Esa es una de las lecciones más poderosas que nos deja Dylan a través de su paso por los medios de comunicación. Él comprobó que la excelencia es la herramienta más eficaz para dejar atrás los estereotipos. Espero que esta información haya sido de utilidad. Me despido haciéndoles una pregunta. ¿Qué prejuicio o estereotipo les gustaría erradicar y cuál sería el primer paso para lograrlo? Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en otra emisión de Páginas que Trascienden. Espacio Incluyente, un podcast de entrevistas, datos, información respecto a